Ya puedes iniciar, Pedro. Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver 6 patologías, las resumí así como vienen en el libro, como enfermedades endocrinológicas y metabólicas del hueso. Antes de empezar con las patologías, voy a hablar un poco del metabolismo del calcio, que creo que es de lo más importante de estas enfermedades. Muy bien, bueno, dentro del plasma, el calcio, perdón, va a circular en diferentes formas. Del calcio plasmático, aproximadamente el 40% está unido a la albúmina, 15% está unido con citrato, sulfato o fosfato y el 45% existe como calcio ionizado o calcio libre. En comparación con el calcio, el fósforo plasmático existe tanto en formas orgánicas como inorgánicas, que van a ser los fosfolípidos, los fosfatos de éster y los fosfatos inorgánicos. Solo una pequeña fracción del calcio y fosfato de todo el cuerpo se encuentra en el plasma. Sin embargo, son las concentraciones plasmáticas de calcio ionizado y fosfato inorgánico las que están bajo el control hormonal. En una bibliografía leí que hasta más del 90% del calcio se encuentra dentro del hueso. Los órganos que van a metabolizar o a manejar el calcio va a ser el gastrointestinal, el hueso y los riñones. La absorción del calcio gastrointestinal va a ser incompleta y se van a perder aproximadamente 300 miligramos de calcio en las heces a través de secreciones digestivas. Por lo tanto, si consumimos 1000 miligramos de calcio, la absorción neta solo es de 100 a 200 miligramos. La mayor parte del calcio corporal, así como el fosfato, va a existir en los huesos como hidroxiapatita. Y el hueso es un reservorio de calcio que participa en el mantenimiento de una concentración normal de calcio ionizado en el plasma. El glomérulo filtra el calcio ionizado libre no unido a proteínas y se estima que entre el 97 y el 99% del calcio filtrado se reabsorbe en segmentos posteriores de la nefrona. Muy bien, bueno, hablando ahora sí un poco más del metabolismo del calcio, que creo que esto es lo importante y donde nos pueden hacer preguntas. La concentración sérica de calcio va a estar regulada por múltiples vías hormonales que van a incluir la hormona paratiroidea, la vitamina D, el factor de crecimiento de fibroblastos, la calcitonina y el estrógeno. Estos mediadores interactúan entre sí para regular la concentración de calcio en el plasma. Entonces, por ejemplo, aquí, si el calcio plasmático disminuye, las glándulas paratiroideas van a aumentar la secreción de hormona paratiroidea. Esto va a hacer que aumente la hormona paratiroidea plasmática y va a afectar o va a interactuar la hormona en los riñones y en el hueso. En los riñones va a aumentar la resorción de calcio y la formación de 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y en el hueso pues va a aumentar la resorción para soltar los minerales a la circulación periférica. En los riñones, pues la resorción de calcio va a hacer que haya excreción de calcio por orina, va a disminuir la excreción de calcio por orina y va a aumentar el hidrocolecalciferol en plasma. Y en el hueso, la hormona tiroidea va a aumentar la liberación de calcio en el plasma, como se los había comentado. Y este va a ser una retroalimentación negativa, así va a ser como se normaliza el calcio plasmático. Asimismo, cuando el calcio plasmático aumenta, pues la hormona paratiroidea van a bajar las concentraciones y se disminuye su secreción y así se va a depositar el calcio circulante en los huesos si el valor del calcio plasmático es bajo. Muy bien. Bueno, referente a la primera patología,
Voy a hablar muy poco de esto porque pues, no tiene mucha relevancia para nosotros como ortopedistas. Muy bien, la enfermedad de Graves es causada por autoanticuerpos que se unen al receptor de tirotropina, estimulando el crecimiento de la tiroides y la sobreproducción de la hormona tiroidea. Esta enfermedad, la enfermedad de Graves, va a ser por mucho la causa más común de hipertiroidismo en los niños. En los niños, el hipertiroidismo tiende a tener efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, que es en lo que más nos vamos a enfocar. El hipertiroidismo ocurre en aproximadamente 1 de cada 5,000 niños y adolescentes, y la enfermedad de Graves va a representar la gran mayoría de estos casos. Pero va a haber otras patologías o otros factores que van a hacer que haya hiperfunción de la glándula tiroidea. Como les comento, la enfermedad de Graves es la más común, pero también puede ser un bocio hipertiroideo multinodular, un nódulo autónomo, un adenoma pituitario productor de TSH o resistencia hipoficial a la hormona tiroidea. Encontré un estudio para hablar de la epidemiología. En este estudio, que es basado en la población del Reino Unido, en Irlanda, del 2004, la incidencia anual fue de 0.9 por cada 100,000 niños menores de 15 años de edad, y la enfermedad de Graves representó hasta el 96% de los casos. La incidencia de la enfermedad de Graves aumenta bruscamente durante la pubertad, por lo que aproximadamente el 80% de los casos pediátricos ocurren después de los 11 años de edad. Entonces, pues es muy poco común, a pesar de que es una enfermedad que no es tan común, pues es menos común en niños menores de 11 años. Y durante la adolescencia va a haber un fuerte predominio femenino en una proporción aproximadamente de 5-1. ¿Cuáles son las manifestaciones del hipertiroidismo? Pues las características son muy parecidas en niños y adolescentes, son muy parecidas o similares a las de los adultos. El inicio de estas manifestaciones a menudo es insidioso y los cambios pueden estar presentes durante meses o años antes de que se haga el diagnóstico. El hipertiroidismo tiene efectos únicos en los niños sobre el crecimiento y el desarrollo. Muy bien. Hablando sobre el crecimiento y desarrollo, pues la aceleración del crecimiento va a estar aumentada por la hormona tiroidea, y asimismo esta aceleración del crecimiento se acompaña del avance de la maduración de epifisiaria. La aceleración del crecimiento suele ser sutil y va a depender de cuánto tiempo esté el niño expuesto a la hormona antes de que se le haga el diagnóstico. A modo de ejemplo, en los niños que han tenido hipertiroidismo durante 1 o 2 años, su altura puede aumentar desde el percentil 50 hasta el 75. Y con el tratamiento antitiroideo, esta velocidad de altura y la edad ósea se van aproximando a un patrón más normal. El diagnóstico pues, va a ser con un perfil tiroideo, basándose en las pruebas de función tiroidea. Y entonces, en los pacientes en los que existe la sospecha clínica de hipertiroidismo, la mejor prueba inicial va a ser la TSH sérica. Si el valor es normal, pues va a ser muy poco probable que el paciente o niño tenga hipertiroidismo primario. Todos los pacientes con niveles bajos de TSH en suero y altas concentraciones de T4 y o T3 tienen hipertiroidismo primario. El tratamiento en los niños y adolescentes con hipertiroidismo de Graves se pueden tratar con medicamento, con yodo radioactivo o con la tiroidectomía. La elección de esta terapia va a estar determinada por la consideración individual de los riesgos y los beneficios de estas 3 modalidades. Independientemente de la elección del tratamiento, todos los pacientes requerirán un seguimiento de por vida. Muy bien, del hipertiroidismo no hay mucha información sobre las alteraciones musculoesqueléticas. Solo habla sobre el crecimiento elevado en las bibliografías que encontré. Pero aquí entrando al hipotiroidismo, pues aquí sí va a haber un poco más de información para nosotros. El hipotiroidismo va a ser la alteración más común de la función tiroidea en los niños. Lo más común es que sea por una tiroiditis autoinmune, y al igual que en los adultos, el hipotiroidismo adquirido puede ser causado tanto por la enfermedad tiroidea como por la enfermedad hipotalámica hipoficiaria o hipotiroidismo central. Cualquiera que sea su causa, el hipotiroidismo va a tener efectos nocivos sobre el crecimiento, el desarrollo puberal y el rendimiento escolar.
Los datos obtenidos de los programas de detección nacionales y regionales indican que la incidencia de hipotiroidismo congénito primario va a variar a nivel mundial y eso varía según la ubicación geográfica y el origen étnico. Eh, en la bibliografía que leí mencionaba que los informes de los programas de detección en Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Japón señalan una incidencia aproximada de entre 1 a 2,000 a 1 a 4,000 recién nacidos. La incidencia aumenta en partos de gemelos e incluso mayor en partos múltiples que puede llegar a ser hasta 1 en 600. La incidencia más alta, esto pues es un dato no muy relevante, pero fue de 1 en 581 en la provincia de Markazi en Irán. Dice que probablemente está relacionada con la consanguinidad y una mayor incidencia de errores innatos autosómicos recesivos de la síntesis de hormona tiroidea. Las manifestaciones de estos pacientes, bueno, más del 95% de estos bebés con hipotiroidismo congénito tienen pocas manifestaciones al nacer, si es que llegaran a tener alguna. Y aquí, pues, en México, el tamiz neonatal, pues, incluye la detección de la hormona TSH, por eso es muy raro que estos pacientes, pues, lleguen a salir del hospital sin tener el diagnóstico. Los síntomas en la primera infancia van a incluir ictericia prolongada, letargo, somnolencia, dificultades de alimentación y estreñimiento, y con frecuencia estos bebés van a tener sobrepeso. Igual que en el adulto, pues las características incluyen piel seca, cabello grueso, lengua agrandada, hernias umbilicales y la cara inexpresiva. Y lo importante aquí es, pues, va a haber un retraso en el desarrollo. ¿Qué hallazgos radiográficos podemos encontrar en estos niños? La hormona tiroidea es muy importante para regular el crecimiento en los niños y en la maduración de los huesos. En pacientes con hipotiroidismo se altera la formación del hueso encondral. El esqueleto es inmaduro para la edad cronológica del bebé. La aparición de la epífisis se va a retrasar y se van a ver irregulares y fragmentadas, lo que en la infancia se puede asemejar a lo que se ve en la enfermedad de Pertes o en la displasia epifisaria múltiple. Y la fisis puede ser irregular y ensanchada, similar a la imagen radiográfica del raquitismo. La edad ósea del paciente se va a ver retrasada, los huesos largos se ensanchan como resultado de la formación normal de hueso intramembranoso. Las radiografías de la columna pueden mostrar tendencia hacia la cifosis toracolumbar, el cuerpo vertebral de L2 puede tener forma de cuña y el margen anterior estar en pico. L1 y L3 pueden tener una apariencia similar y las placas terminales óseas van a ser convexas. La osteoesclerosis se desarrolla en algunos pacientes como resultado de la hipercalcemia. Las radiografías en estos pacientes muestran bandas radiopacas transversales en las áreas metafisiarias y cortezas engrosadas. Y la calcificación metastásica puede ocurrir en estos pacientes. Igual el diagnóstico del hipotiroidismo pues debe ser con la TSH y las mediciones de T4 y T3 libre en suero. El diagnóstico temprano es obligatorio porque un retraso en el diagnóstico puede conducir a un retraso mental irreversible. Por eso pues, está incluido en el tamiz neonatal que se le realiza a los recién nacidos. El estudio de un niño con retraso en el desarrollo del crecimiento debe incluir una evaluación de laboratorio de la función tiroidea cuando se desconoce la causa de este. En cuanto al tratamiento, pues debe comenzar inmediatamente después de que se hace el diagnóstico. Este se hace con terapia de reemplazo hormonal y se debe controlar cuidadosamente. Si el tratamiento se inicia a los 24 meses de edad, se ha demostrado que el crecimiento posterior puede ser normal a los 5 años. Y con la terapia de reemplazo hormonal, el crecimiento acelerado de la pubertad va a ser normal y la altura del adulto va a estar dentro de los límites normales. Y no se ha demostrado que la terapia de reemplazo de tiroxina a largo plazo disminuya la masa ósea o conduzca a la osteopenia. Bueno, eso que comenté pues es más de endocrinología, pero para nosotros, consideraciones ortopédicas, en un niño mayor que tenga deslizamiento de la epífisis capital femoral, puede ser la primera manifestación de esta patología del hipotiroidismo. Se cree que cualquier paciente con deslizamiento de la epífisis capital femoral, que sea más joven de lo normal, o sea, que sea menor de 11 años,
y que tenga antecedentes familiares de anormalidades tiroideas o que no tenga el hábito corporal obeso típico, de como quiera deben de ser examinados para detectar hipotiroidismo con la prueba de TSH. Se debe considerar que los pacientes con síndrome de Down tienen hipotiroidismo hasta que se demuestre lo contrario. Y en pacientes con deslizamiento de la epífisis capital femoral secundario a hipotiroidismo se debe realizar una fijación profiláctica contralateral, porque la incidencia del deslizamiento bilateral en hipotiroidismo es de hasta el 61%. Aquí pasan el caso de una niña de 9 años que tiene deslizamiento capital femoral. Se realiza la fijación y se hace fijación bilateral, y este es el control después de los 5 años. Muy bien. Hiperparatiroidismo. Bueno, el hiperparatiroidismo primario es resultado de la hiperplasia o adenoma de las glándulas paratiroides, lo que va a conducir a una mayor secreción de paratormona. El aumento de la paratormona, como les comenté al principio, en el metabolismo del calcio, pues va a estimular la resorción osteoclástica del hueso, lo que va a producir una hipercalcemia. O sea, el aumento de esta hormona estimula que el hueso secrete los minerales a la circulación periférica, perdón, y esto va a producir una hipercalcemia. El hiperparatiroidismo primario se debe con mayor frecuencia a un adenoma paratiroideo, y en el resto generalmente se va a encontrar una hiperplasia de la glándula, pero lo más común va a ser el adenoma paratiroideo. En el hiperparatiroidismo secundario y terciario, los pacientes con esta enfermedad están asociados con enfermedad renal crónica, generalmente también tienen hiperplasia paratiroidea y concentraciones séricas de calcio bajas. Sin embargo, con la enfermedad prolongada, estos pacientes empiezan a desarrollar la hipercalcemia posteriormente. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son un poco inespecíficas, por lo que el diagnóstico se omite con frecuencia en la evaluación inicial de los pacientes. La presentación clínica más común del paratiroidismo es asintomático, es el paratiroidismo asintomático, y la presentación atípica o las más raras, no comunes, es el paratiroidismo normocalcémico y la crisis paratiroidea. El más común, como les comentaba, el hiperparatiroidismo primario asintomático, como lo dice el nombre, los pacientes generalmente son asintomáticos y tienen hipercalcemia leve y a veces es solo intermitente. En la mayoría de estos pacientes, la concentración media de calcio en suero es inferior a 1.0 miligramos por decilitro, que esto es muy poco por encima del límite superior del rango normal. Sin embargo, con el tiempo, aproximadamente el 30% de los pacientes con el hiperparatiroidismo sintomático van a desarrollar manifestaciones clínicas, solo el 30%, incluidas las manifestaciones esqueléticas, nefrocalcinosis o cálculos renales. El otro hiperparatiroidismo que les comentaba, que es el normocalcémico, que es el hiperparatiroidismo atípico, leí que cada vez más los pacientes sometidos a evaluación de baja densidades óseas o afecciones pueden presentar niveles elevados de hormona paratiroidea en ausencia de la hipercalcemia. Existen pocos datos sobre las manifestaciones clínicas de esta entidad denominada paratiroidismo normocalcémico. Y en estos pacientes se esperaría que la concentración de calcio en suero aumentara por encima del límite superior de lo normal cuando se sigue con el tiempo. Se espera que igual que en el otro, que aumente el calcio. ¿Qué hallazgos radiográficos podemos encontrar en estos niños? Se comenta que se parecen a los de la osteodistrofia renal. La reabsorción ósea se observa en las partes terminales de las falanges y en la clavícula, y el hueso aparece osteopénico. Pueden ocurrir deformidades angulares similares a las observadas en el raquitismo. O sea, pues tiene un poco de otras enfermedades. O puede ser similar los hallazgos radiográficos a otras enfermedades. Por eso aquí lo importante va a ser la medición del calcio sérico o de la paratormona. Entonces, como les comentaba, pues el más común va a ser la hipercalcemia asintomática. El diagnóstico generalmente se sospecha primero debido al hallazgo incidental de una concentración elevada de calcio. Además, se puede sospechar de paratiroidismo en un paciente con nefrolitiasis.
Si se confirma la hipercalcemia, la hormona paratiroidea intacta debe medirse concomitantemente con el calcio sérico. Y la paratormona en el suero se puede tomar en ensayos de segunda generación o en los nuevos ensayos de PTH 184, que son de tercera generación. Igual se debe de medir concomitante con el calcio para poder hacer el diagnóstico. Bueno, el tratamiento, igual que en las otras enfermedades, pues va a ser endocrinológico, lo va a ver el endocrinólogo. Debe estar dirigido a corregir la causa del hiperparatiroidismo. En casos de adenoma se puede hacer la resección tumoral. Los adenomas se graban con escaneos de radionúclidos y no es raro que estén involucradas múltiples glándulas. También pueden los pacientes presentar crisis hipercalcémica y estas se van a tratar mediante hidratación, calciuresis, inhibición de la resorción de calcio óseo y tratamiento de la normalidad paratiroidea. Muy bien. Cambiando de tema ahora, hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo va a ocurrir cuando hay destrucción de las glándulas paratiroides, ya sea quirúrgica o autoinmunes. O desarrollo normal de la glándula paratiroides, regulación alterada de la producción de PTH o acción alterada de la paratormona. Cuando la secreción de la paratormona es insuficiente, se va a desarrollar una hipocalcemia. Y el hipoparatiroidismo debe distinguirse del pseudo hipoparatiroidismo, en el que va a aumentar la producción de paratormona, pero lo que se va a afectar aquí son los receptores de la paratormona que se encuentran en los órganos terminales, que no van a poder responder a la hormona. Las características clínicas del hipoparatiroidismo van desde pocos síntomas, si es que los hay, si la hipocalcemia es leve. Entonces los síntomas de hipoparatiroidismo van a ser síntomas de hipocalcemia, que pueden ser hasta convulsiones, insuficiencia cardíaca, laringoespasmo si es muy grave. Además de la gravedad, la tasa de desarrollo de hipocalcemia Cuídate, Dani, descansa. determinan las manifestaciones clínicas. Entonces, el hipoparatiroidismo va a presentar manifestaciones clínicas de hipocalcemia. Puede ser agudo o crónico. Aquí no hay mucha relevancia para nosotros como ortopedistas, pero los pacientes pueden presentar irritabilidad neuromuscular o tetania, parestesias, espasmos musculares, convulsiones, broncoespasmos, problemas cardíacos. Y en los pacientes crónicos pueden tener calcificación ectópica de los ganglios basales, signos extrapiramidales, parkinsonismo, demencia, o sea, son problemas más neurológicos. En cuanto a las manifestaciones esqueléticas de esta enfermedad, si bien los pacientes con varios trastornos hipocalcémicos tienen anomalías esqueléticas, estos hallazgos no parecen ser consecuencias directas de la hipocalcemia, sino que están relacionados casi siempre con la enfermedad subyacente. Los pacientes con hipoparatiroidismo van a presentar anomalías esqueléticas variables. Los pacientes con el hipoparatiroidismo idiopático o posquirúrgico pueden tener una mayor densidad mineral ósea en comparación con los sujetos normales por la reabsorción ósea que tienen sus huesos. Los pacientes con síndromes hipoparatiroideos congénitos pueden presentar osteoesclerosis, engrosamiento cortical y anomalías craneofaciales. Entonces, en estos pacientes las radiografías pueden ser normales o pueden presentar una mayor radiopacidad de las cortezas de los huesos largos y se puede producir calcificación de los tejidos blandos, como se ve aquí en la resonancia de abajo, perdón, el TAC, de los ganglios basales. Calcificación de los ganglios basales. Pues leyendo y buscando encontré un poco más, hay muy poca información sobre esto, pero encontré este artículo publicado de un estudio de un caso en Madrid, España, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Ramón, que hablan del signo del hueso dentro del hueso en el hipoparatiroidismo idiopático. Aquí se puede ver en los cuerpos vertebrales, como pareciera que está el cuerpo vertebral y por dentro, paralelo a la cortical, se encuentra otra cortical, o sea, paralelo a las corticales, pareciera que hay otro cuerpo vertebral dentro. Pues este es un signo que se describió, el signo del hueso dentro del hueso, en estas enfermedades.
Bueno, el diagnóstico. La hipocalcemia persistente con un nivel bajo o inadecuadamente normal de la paratormona y la hiperfosfatemia en ausencia de hipomagnesemia prácticamente nos van a dar el diagnóstico de hipoparatiroidismo. Entonces, hipocalcemia con niveles bajos de paratormona e hiperfosfatemia es casi diagnóstico de hipoparatiroidismo. Debe considerarse la hipoproteinemia porque la concentración de calcio en suero normalmente disminuye en pacientes con concentraciones reducidas de albúmina. ¿Por qué? Porque el suero, pues como lo comenté hace un momento, está unido a proteínas. Si se administra una dosis de prueba de paratormona, la reabsorción de fosfato en la orina debe disminuir y los niveles plasmáticos de monofosfato de adenosina cíclico van a aumentar, o el AMP cíclico. El tratamiento va a ser la administración de vitamina D y paratormona. Sin embargo, la nefrocalcinosis va a ser una complicación que hay que tener en cuenta, que es una complicación conocida de la terapia con vitamina D. El tratamiento con paratormona humana inyectable solo mantiene efectivamente un nivel de calcio sérico normal con menos riesgo de nefrocalcinosis. Los bebés con hipoparatiroidismo complicado por tetania pueden necesitar infusiones de calcio. Aquí lo comento nada más como dato, las infusiones de calcio se puede usar gluconato de calcio al 10% o cloruro de calcio al 10% para preparar la solución de infusión. El gluconato de calcio generalmente se prefiere porque si se extravasa la vía que tiene el paciente, este puede causa menos necrosis tisular que el cloruro de calcio. Muy bien. Bueno, cambiando al siguiente tema, es hiperpituitarismo. Esta es una condición metabólica no genética con formación de excesiva cantidad de hormona por parte de la adenohipófisis o lóbulo anterior de la pituitaria. Usualmente es causada por una neoplasia benigna. Si el exceso de la hormona de crecimiento se produce en los adultos, va a causar acromegalia y en niños y adolescentes va a causar gigantismo. El hiperpituitarismo es una entidad muy rara, casi no se ve en la edad pediátrica. Bueno, como les comentaba, pues es una enfermedad muy rara, es una enfermedad hormonal que va a ser causada por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento por parte de la hipófisis anterior antes de que se cierre la epífisis del hueso. Esto yo creo que es lo más importante. Si se secreta después de la cierre de la epífisis, pues son pacientes que tienen más datos de acromegalia. Y pues el gigantismo va a ocasionar un crecimiento desmesurado de la estructura de todo el cuerpo. La causa del exceso de hormona del crecimiento casi siempre va a ser por un tumor hipoficiario benigno. El médico, además de explorar al sujeto, puede determinar en su sangre la cantidad de hormona de crecimiento que tiene o los valores de IGF-1. Otras veces realizar una radiografía de cráneo, pues como surge por un aumento de actividad de la glándula hipófisis, se puede apreciar un aumento del tamaño de la glándula. El tratamiento va a ser una cirugía para retirar el tumor, que puede ser estereotáxica o con radioterapia, tratando de suprimir o frenar la secreción o la actividad de la hormona de crecimiento, y otras como el cortisol, estradiol, testosterona y hormonas tiroideas. También puede intentarse con los análogos de la somatostatina. Muy bien. El hipopituitarismo. Aquí va a ser al revés, igual que todas las enfermedades que hemos visto. O aquí va a ser una deficiencia de la hormona de la somatotrópica. Y esto se debe a una hipoplasia congénica o aplasia de las células eosinofílicas en aproximadamente 2/3 de los casos del hipopituitarismo. A menudo es un trastorno hereditario y van a existir 4 formas con tipos autosómicos recesivos, autosómicos dominantes y los ligados al cromosoma X. Esta es la estructura química de la somatrotina. Entonces, el hipopituitarismo, las manifestaciones va a ser al contrario del hiper. En las formas congénicas, el bebé va a ser de tamaño normal, pero se observa un crecimiento disminuido alrededor de los 2 a 4 años. Las extremidades son de proporción normal en relación con la cabeza y el tronco. La inteligencia es normal. La afección puede asociarse con hipogonadismo y un retraso o ausencia de la maduración sexual.
Entonces, el hipopituitarismo va a producir un enanismo, que pues hay que saber que el enanismo es solo por esta enfermedad, por el hipopituitarismo. No se puede, no es lo mismo que la condroplasia. Los hallazgos radiográficos. En el hipopituitarismo congénito, la maduración esquelética se va a ver retrasada. Los centros de osificación van a estar retrasados tanto en apariencia como en el cierre. La osteoporosis de los huesos y el cráneo va a ser común encontrarla en estos pacientes y las fontanelas cierran más tarde de lo normal. Donde hay una lesión en la hipófisis, la radiografía revelará el agrandamiento de la silla turca en lugar de la hipófisis, la calcificación intracelular o supracelular sugiere un craniofaringioma, que pues es una causa común del hipopituitarismo, un craniofaringioma aquí como lo puse en este estudio. El diagnóstico se va a hacer con los niveles séricos de hormona del crecimiento, van a estar bajos o ausentes. Debido a que los niveles bajos son normales en los niños sanos, generalmente se va a necesitar una prueba de estimulación para confirmar la falta de la hormona del crecimiento. Se puede administrar insulina para producir hipoglucemia y esta hipoglucemia va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento. Si no se libera la hormona de crecimiento, pues esta es una prueba de estimulación positiva. Los niveles de hormona de crecimiento no van a aumentar en estos pacientes después de la administración. El tratamiento del enanismo hipofisiario se va a tratar mediante la administración de la hormona de crecimiento sintética. Hay que recordar que la administración de la hormona de crecimiento solo puede ser en niños o en pacientes que no han tenido cierre de la epífisis. Este tratamiento va a estimular el crecimiento y debe ser controlado por un endocrinólogo pediátrico. En algunos niños con deficiencia de la hormona del crecimiento se ha desarrollado panhipopituitarismo en la edad adulta con hipotiroidismo y anormalidades de la hormona antidiurética. Aquí leí que pues muy rara vez nosotros vemos a estos niños pudiera tener un deslizamiento capital femoral. Y sería todo. Es broma la imagen, no sé si tengan alguna duda. Yo creí que era en serio, mi orden. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, ¿sí? Bien. De los R2, ¿quién hay artículo que nos pueda comentar algo diferente? Pues los artículos que puedo compartir. Sí. En este artículo, donde habla el rol que fungen las hormonas tiroideas en el desarrollo y en el mantenimiento en el metabolismo del hueso. Habla pues de manera muy específica en los aspectos no solo de las hormonas tiroideas, sino también de las hormonas que a nivel hipofisiario pueden repercutir o beneficiar en el desarrollo óseo. Pero bueno, una parte importante de este artículo, que se los mando, es, tarda en cargar esto. Pero hay una parte en donde viene la relación de las hormonas tiroideas con las fracturas, que bueno, en muchos de los casos es donde estamos más inmiscuidos. Y habla que, por ejemplo, pacientes que independientemente de que pues nosotros les demos su tratamiento,
que tengan establecido, pero que no estén adecuadamente controlados, va a repercutir en la formación de hueso, es decir, en el remodelado a varios años. O sea, nosotros podemos iniciarle tratamiento a un paciente o que continúe el tratamiento que ellos ya mantienen, pero si ellos en años anteriores tuvieron un mal manejo, aún así, pues van a tener mayores riesgos de no unión o de pseudoartrosis, porque va a estar alterado. Y en pacientes que sí estén controlados, pues también está de ver si en años previos así se han mantenido. Igual en el periodo, en el periodo de menopausia en las mujeres, se ha visto, por ejemplo, que al contrario, niveles altos de TSH, que se da en un estado de hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo no tratado, puede ser un factor protector directamente por la elevación de TSH, no tanto por la ausencia de las hormonas tiroideas. Pero bueno, no es como algún método de tratamiento para la osteoporosis, puesto que vemos que el hipotiroidismo pues tiene otras alteraciones fuera del hueso, ¿no? O sea, no son las alteraciones principales que pueda tener una persona con hipotiroidismo. O sea, las alteraciones óseas sí se llegan a manifestar, pero no son tan principales como el metabolismo de manera general. Pero pues aquí lo que este artículo nos compete, bueno, lo que me llamó más la atención es la enfermedad en pacientes que tengan alguna fractura y cómo se ve involucrado, es decir, pues independientemente de que tengan tratamiento o no, si nunca tuvieron un buen control, pues les va a ir mal. O tienen mayor riesgo de complicaciones. Un artículo muy extenso, y bueno, muy complejo, pues. Si gustan, pues lo subo al grupo para que lo vean. Y bueno, de ese artículo, pues lo más relevante, pues eso es lo que me pareció interesante. ¿Ya se ve el mío? Todavía no. Todavía no. Aguanten los 5 minutos de siempre. Ya. Ya, ok. Mi artículo ahora sobre mineralización ósea en niños y adolescentes con hipotiroidismo congénito. Es un artículo hecho en Cuba, pero también hace comparaciones con artículos hechos en Francia, en Inglaterra, en cuestión de pacientes que sufren hipotiroidismo congénito y que reciben tratamiento. Entonces, pues ya lo básico, pues ya lo que se habla, ¿no? Que las hormonas tiroideas son importantísimas durante el desarrollo, sobre todo en los primeros meses de vida. Si a los primeros 3 meses, lo que se ha mencionado, no se ha recibido el tratamiento, pues va a dejar muchas secuelas, tanto neurológicas como en el neurodesarrollo y en el desarrollo lineal, o sea, en la mineralización ósea y el crecimiento. Habla de la importancia del tratamiento, pero el artículo va encaminado a comparar niños sanos
y adolescentes sanos contra pacientes que tienen hipotiroidismo congénito, pero que han recibido tratamiento. En el artículo menciona que se descartan niños que puedan tener problemas de mineralización ósea por alguna otra causa, alguna endocrinopatía independiente del hipotiroidismo o alguna otra enfermedad. Entonces, hablan pacientes que solamente cursan con hipotiroidismo contra pacientes sanos, y de los que cursan con hipotiroidismo, los que reciben tratamiento con hormonas tiroideas. En este caso se habla de la levotiroxina. Se habla que de la comparación que encuentran, que niños que reciben, que a pesar de que pues las hormonas tiroideas influyen directamente tanto en el crecimiento lineal como lo que sería el modelado óseo y posteriormente en la pubertad como el remodelamiento óseo, que es donde inicia, habla que al recibir los pacientes hormonas tiroideas, pueden algunos presentar datos de hipertiroidismo, si no está bien ajustado el tratamiento. Entonces, se obtienen más alteraciones en el caso de la mineralización ósea, en niños que recibieron tratamiento con hormonas tiroideas, que niños no sanos, a pesar de que supuestamente al recibir tratamiento se les consideraría ya sanos, porque aumenta la función de las hormonas. Habla entonces en este caso de la paratormona, porque aumenta la desmineralización ósea. Entonces, ellos que tomaron en cuenta para medirla, tomaron en cuenta la densitometría ósea como pues un rango estándar para comparar la mineralización. Y es lo que se encontró, que no es muy significativo el grado de desmineralización que sufren estos niños, pero que sí en cierto grado sufren desmineralización por tratamiento sustitutivo de hormonas tiroides, hablando específicamente de la levotiroxina. Y que es igual, donde sí no hay diferencia es entre hombres y mujeres, que se presentó por igual los datos de desmineralización. Y pues ya. O sea, habla que la importancia, yo creo que es que incluso pacientes, hablando en este caso de hipotiroidismo, pacientes con tratamiento, también, aún con tratamiento, pueden sufrir alteraciones en el desarrollo, pero influidas por el tratamiento. Muy bien. Ok, de los R3, ¿quién trae artículos? Yo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Ya. Bueno, yo leí 2 artículos, más o menos eran lo mismo, eran acerca del hipotiroidismo y su relación con el deslizamiento capital femoral. Ya vimos esta patología, solo cabe recalcar algunos puntos que leí en estos 2 artículos. Bueno, este artículo es un reporte de un caso de la revista BMC Endocrine Disorders, publicado en 2017, es un artículo japonés. Bueno, ya sabemos que el deslizamiento está asociado a obesidad y usualmente se presenta en niños que están entrando a la pubertad, de más o menos de 11 a 13 años, más o menos es el rango de incidencia. Entonces, el deslizamiento capital femoral está muy asociado a lo que es el hipotiroidismo. Entonces aquí presentan el caso de un niño de 8 años que tenía un retardo en su crecimiento de 4 años. Cuando él llegó al servicio de urgencias donde se valoró, no se había diagnosticado todavía con el hipotiroidismo. Se le hicieron algunos otros estudios y ya fue que se diagnosticó, pero hasta que presentó los síntomas. Entonces, este niño pues tenía todas las características típicas de un hipotiroidismo y presentó un deslizamiento capital femoral bilateral.
Entonces, lo que quiero recalcar aquí en estos artículos y nada más pues para que lo tengan presente, lo que menciona es que usualmente los deslizamientos capitales femorales asociados a hipotiroidismo se pueden presentar en edades más tempranas a las de la media, se pueden presentar en pacientes que no tengan obesidad, como es como el cuadro típico, y se puede presentar incluso en pacientes mayores de 16 años. Entonces, ¿esto por qué? Porque el hipotiroidismo ocasiona un retraso en el crecimiento y en la maduración esquelética. Entonces, por esto es que se puede estar presentando hasta en pacientes de 20 o 25 años. Entonces, nos menciona en este artículo que si estamos teniendo a un paciente que tenga un deslizamiento capital femoral que sea bilateral o que sea en edades que no correspondan a la epidemiología actual, hay que solicitar estudios para descartar que este paciente no tenga hipotiroidismo. Esta tablita me gustó. Son reportes de casos de pacientes con hipotiroidismos asociados a deslizamiento capital femoral. Como podemos ver, hay desde niños desde 7 años hasta adultos de 21, 24, 28 años que han estado presentando deslizamiento asociado al hipotiroidismo. Algo que es muy común en estos pacientes es que van a tener una estatura baja por los problemas y las alteraciones que ocasiona el hipotiroidismo. Y como les comento, también otra situación que puede pasar aquí es que no tengan ese espectro de obesidad o de sobrepeso que normalmente los pacientes con deslizamiento van a presentar. Y la presentación usualmente de los pacientes con hipotiroidismo va a ser bilateral. Entonces, la conclusión de estos artículos es que si tenemos una presentación atípica, refiriéndonos a la edad, al peso del paciente, hay que investigar siempre que no sean portadores de hipotiroidismo, y en una gran mayoría de pacientes se llega a detectar el hipotiroidismo junto con la detección del deslizamiento capital. Y pues nada más. No sé si al doctor Espínola, si esté por ahí, le ha tocado hacer la detección en ese momento en conjunto tanto del hipotiroidismo como del deslizamiento. Listo. Hola, no me ha tocado así como en conjunto, pero sí me ha tocado niños menores de 10 años con deslizamiento y pues hay que fijarlos y bueno, efectivamente ya cuando empiezas a interrogar, pues si tienen algún antecedente que los está viendo el endocrinólogo. Pero, o sea, que me haya tocado, digamos, como a la par y que haya sido, digamos, el deslizamiento la causa por la que llegó con nosotros y ya después se derivó a endocrino, ¿no? Más bien como al revés, o sea, pero sí hay que estar nada más atentos a, pues, que te llegue con un deslizamiento, pues sí va a haber ahí una cuestión hormonal que hay que investigar, ¿no? Que lo mismo pasa con los chicos que son muy altos, delgados y que de repente te llegan con deslizamiento porque siempre hay alguna cuestión ahí que pudiera ver con la cuestión hormonal, ¿no? En el hiperpara, nada más como para comentar, no se les olvide que da el tumor pardo del hiperpara y entonces con tumores se puede, lo que hay que descartar es que no sea un tumor de células gigantes, un quiste óseo aneurismático, pero pues también no son tan comunes, son más comunes pues los quistes óseos aneurismáticos, luego los tumores de células gigantes y luego los del hiperpara, ¿no? Con el tumor pardo del hiperparatiroidismo, pero o sea, nada más, pues son enfermedades metabólicas y eso que mientras los pacientes, es más, he tenido pacientes que llegan por alguna otra situación, no específicamente porque les han notado algo en caderas, alguna otra situación, viendo la hiperlaxitud y todo esto, que pues ya los ves por la edad y todo eso, ya los ves así como pequeños para la edad y esto ya cuando preguntas al familiar, pues ya te comenta que es, por ejemplo, sobre todo hipotiroideos, ¿no? Y que están tomando su tratamiento, ¿no? Levotirosina y eso, pero
pues digo, o sea, hay que pues, estar pendiente de estos pequeños, pero sí, pues no, afortunadamente no son patologías tan comunes, ¿no? Estas bueno, que tienen que ver con la parte ortopédica en cuestión de metabolismo óseo, pues no son tan comunes. Generalmente, pues tienen que pasar por tratamientos con las subespecialidades de base de la pediatría, ¿no? Endocrino, nefro, cardio, algunas por ahí que los tendrán que vigilar y nosotros pues en alguna cuestión, digamos, ortopédica que se pudiera presentar, pero pues no es tan común que lleguen a la consulta. Gracias, Doc. El otro R3. Creo que está de guardia, ¿no? Creo. Maldito. ¿Y de R4? Voy. El que yo leí se llama Manifestaciones esqueléticas del hipotiroidismo juvenil y en el impacto del tratamiento sistémico en el esqueleto. Y bueno, en este estudio utilizan algunos niños entre los 6 y los 18 años de edad con positividad a anticuerpos antinucleares a nivel de la tiroides. Y bueno, en total utilizaron o obtuvieron en resultado 24 pacientes a los cuales llevaron seguimiento, 29 pacientes, perdón, a los cuales tomaron seguimientos radiográficos usando el test de Tanner y pues se valoraron después de 6 meses de tratamiento. Estos tratamientos habitualmente con hormona tiroidea. Y bueno, dentro de lo que dicen ellos es que las manifestaciones juveniles más importantes es el retraso en la edad ósea, los huesos wormianos, el incremento en el espacio intervertebral, el aplanamiento de las vértebras, la coxa vara y el engrosamiento de la banda metafisiaria. Y bueno, dentro de lo que ellos dicen es que también es muy diferente cómo actúa el hipotiroidismo congénito versus el hipotiroidismo juvenil. Esto debido a que como tal en el hipotiroidismo congénito hay alguna alteración en los centros de osificación y por lo tanto hay disgénesis epifisiaria. Esta se va a ver caracterizada por una apariencia irregular, aparentemente como moteada, y la diferencia entre el hipotiroidismo juvenil es que van a tener diferencias en la maduración esquelética y los centros de osificación secundarios van a ser los que se van a encontrar habitualmente afectados y los centros de la osificación pues obviamente va a estar discontinua o irregular. Y ya, es todo. Estuvo muy cortito. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda?
¿Algo más? Ahí en cuestión de esta parte de los niños con deslizamiento femoral, ¿alguien de ustedes residentes a los niños que ingresaban al hospital les había llamado la atención, había intentado preguntar, había intentado buscar más allá? No, pero ahora lo haré. Pues creo que los que han llegado han tenido buena talla. No se han visto como alguna No, había anormalidad. un niño muy gordito. ¿Se acuerdan? Uno alto, güero, muy gordo. Él sí tenía algo, definitivamente. Obesidad nada más. No, estaba raro. Obesidad y rareza. Pero sí, los otros que me acuerdo yo no estaban así, no se veían tan mal. Pero pues sí es algo que hay que investigar. Digo, en los que yo leí sí decía que a veces se pasaba por desapercibido y que no se daban cuenta. Incluso hasta después de que habían tenido el deslizamiento, se les diagnosticaba el hipotiroidismo. Pues sí, no podemos buscar algo que desconocemos. Muy bien, pues no sé, ¿alguien más algún comentario? Bueno, ahí también hay, pues nada más igual la clínica, o sea, si te llega la consulta y le empiezas a preguntar, además desde la edad, ¿no? O sea, si te dice que tiene 11 años y para 11 años pues no corresponde, por ejemplo, la talla, pues igual. Y aparte, bueno, ya vieron ahí las pláticas de talla baja y todo eso, bueno, pues habrá que investigar, no está de más, o sea, al final del día, en estos casos, digamos, en los niños y que encuentres así, pues habrá que preguntarles ya de entradas desde quién los envió a ortopedia y cuál es la causa de asistir a la consulta, ¿no? O sea, por qué está consultando, ¿no? Ahí en el servicio de ortopedia. Entonces, probablemente pues ya desde ahí ya sea diagnóstico de primera vez en todos los servicios, porque pueden a lo mejor mandarlo por alguna situación a varios servicios de consulta de pediatría, incluyendo pues ortopedia, ¿no? Entonces, pues si les toca ahí a ustedes, bueno, a lo mejor ahí ya pueden hacer una buena historia clínica, revisarlo y pues, si es necesario tomar algún tipo de radiografía, sobre todo en estos pacientes los mandan con alguna radiografía por ahí porque pues a lo mejor si la mamá dijo que le duele la rodilla, bueno, radiografías de rodilla, pero ahí pues es como de mucha ayuda que les mandes a hacer una serie ósea metastásica, ¿no? Porque bueno, ya con eso pues verás si hay alguna alteración en alguna de las placas de crecimiento de alguna extremidad o algo. Entonces, bueno, pues eso ya puede ayudar. Y aparte porque de eso también pues le ayudas un poco, porque seguramente cuando son genéticas, pues de entrada otros también se lo van a pedir, solo genética, ¿no? Va a acabar por solicitarle una serie metastásica, independientemente de que a lo mejor ellos piden a lo mejor alguna otra, como lo de la mano izquierda para la cuestión de la edad o ósea y eso, pero creo que pues, ahí nada más sería eso. Y bueno, y las alteraciones que de repente sí pudieran llegar a tener ortopédicamente, bueno, pues también habrá que ver cuál es la mejor manera de, de apoyar al paciente o a qué procedimiento quirúrgico, llámese, sobre todo la cuestión, por ejemplo, de crecimientos guiados y esas cosas, o riesgo de que se fracturen, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más estar pendiente pues al interrogatorio con su historia clínica, pues para ver si es necesario que ustedes soliciten alguna cosa extra, aparte de lo que en ese momento a lo mejor ustedes estén pensando que les va a ayudar. Pero estuvo bien la plática. Esto.
Claro, todo bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O ya nos vamos? Ay, güey. Bueno, pues hoy estuvo cortita, ¿no? Aprovechen su noche. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bye. Descansen. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Bye. Noches.